Bienvenidos a la clase de literatura. Soy el profesor Guillermo Gutiérrez Cuadros y vamos a empezar con el tema de la semana 1. Géneros literarios, figuras literarias y los poemas homéricos que corresponden a literatura griega. Son los temas que veremos hoy día. Vamos a comenzar con los géneros literarios. Básicamente, los géneros literarios, como indica aquí la definición, son apartados clasificatorios, en los cuales nosotros, la épica, la lírica y el género dramático, son llamados géneros clásicos, en los cuales vamos a colocar, clasificando las diversas obras de la literatura. Los criterios para clasificar las obras en los géneros literarios son la manera como está escrita la obra. En el caso de las obras de género épico, se van a agrupar en este conjunto las obras que manifiestan una objetividad respecto al autor. El autor va a expresar descripciones, narraciones, va a contar elementos ajenos a su interioridad. Algunas especies o subgéneros épicos son la epopeya, la vejez. La lírica es otro género clásico. Los clásicos son los géneros antiguos, recordemos. Implica subjetividad. Los poemas que implican admiración, que expresan admiración, como la oda. Los poemas que cantan a la belleza de la naturaleza y el amor, como la égloga. Y los que manifiestan la pena en empezar con la pérdida, que es la elegía. El último género dramático que estudiaremos, el último género clásico que estudiaremos es el género dramático, que se caracteriza principalmente por la representación, es decir, el género de teatro. Tragedia, comedia y drama son algunas de las especies más conocidas. Por otro lado, en la teoría literaria abarca también a las figuras. Las figuras literarias son recursos de estilo que permiten al escritor expresar de una manera más original los textos literarios. En el caso de la metáfora es un tipo de figura que consiste en un reemplazo a partir de las semejanzas. Por ejemplo, unos dientes, una sonrisa muy hermosa, podemos comparar los dientes con las perlas. Entonces, ¿qué tienen en común las perlas con los dientes? Brillan, tienen un color blanco, normalmente son de una perfección en su forma. Entonces tenemos una comparación, las perlas de tu boca, ¿cierto? Ya no estoy diciendo dientes, sino perlas, es la metáfora. La anáfora sabemos que consiste en una repetición, como dice aquí. Pero esta repetición tiene que darse mínimo de 2 a más veces al inicio de los versos. Es decir, si un verso inicia con una palabra y el siguiente también con la misma palabra, se está efectuando una anáfora. El epíteto consiste en la adjetivación. Mediante adjetivo, por ejemplo, oscura cueva, porque todas las cuevas son oscuras, o verde prado, porque un prado pues siempre va a ser verde. El color verde no puede haber otro prado que no sea sino siempre desierto. Entonces, utilizamos una palabra adjetivo, un adjetivo epíteto. Por otro lado, también está el epíteto como el epíteto heroico. Eso los encontramos mucho, por ejemplo, en las epopeyas homéricas, en la Ilíada y en la Odisea, ¿no es cierto? En la Ilíada se habla mucho de Héctor el vidremulante casco. También se habla de Aquiles, el de los pies ligeros. En este caso estamos adjetivando con una frase nominal. En la Odisea, el protagonista es Odiseo, también llamado Ulises por la tradición latina, y este personaje es caracterizado como Odiseo, eterno urdidor de engaños, que siempre está engañando a los demás para sacar ventaja de sí. ¿Está bien? Entonces vemos que el epíteto, como vamos a observar, es una figura muy usual en la Ilíada y en la Odisea. ¿Está bien? Pero en su forma de frase, más que todo. Y Pérgamo va a ser la alteración del orden sintáctico. Primero siempre va el sujeto, luego el predicado, y las partes del predicado. El núcleo del predicado, el objeto directo, indirecto, en caso de que tengamos pues un verbo transitivo, ¿no? Que es común en nuestro idioma, lo más común. Entonces, el hipérbaton consiste en alterar el orden, que vaya primero el objeto directo, luego vaya el circunstancial, luego el sujeto, después el verbo, así. Gustavo Adolfo Bécquer, recordemos, pensó en una idea: las golondrinas oscuras volverán a colgar sus nidos en tu balcón. Pero cuando escribe de su poema, él utiliza el hipérbaton
Y escribe: volverán las oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar, siendo un tesoro. ¿Está bien? La hipérbole es una figura a nivel lógico. La hipérbole consiste en exagerar. Mis lágrimas correrán formando un río hasta el mar. Nadie va a llorar tanto. Rompe con la lógica, rompe con las reglas de la realidad. Esa es la hipérbole. Bien, hasta este punto tenemos la teoría. Vamos a terminar ese punto ahora y nos centramos en literatura griega, los poemas homéricos. Vamos a estudiar ahora algunos aspectos relevantes de los poemas homéricos. La tradición nos indica que Homero, un legendario autor griego, es el que compone oralmente estas obras. Luego, por tradición oral durante mucho tiempo, se transmitió hasta que ya hacia el siglo VI aproximadamente antes de Cristo se escribió. Se supone que entre el siglo IX y el siglo VIII antes de Cristo se compone oralmente y ya cientos de años después se va a empezar la escritura. Así que fueron compuestos originalmente para oyentes. ¿Está bien? El género épico, en ambos casos, son las epopeyas homéricas famosas. Ilíada proviene de Ilión, que es un nombre alternativo de Troya. Troya y Ilión. Entonces la gesta sobre Troya. Odisea viene de Odiseo, que es el protagonista de esta obra. Ambas están divididas en 24 cantos. También se le llama a cantos rapsodias. ¿Está bien? Cantos o rapsodias. ¿Quién dividió en 24 cantos o rapsodias? No fue Homero, obviamente, Homero como un arte de la obra. Lo dividen los sabios de Alejandría, los eruditos de Alejandría, ya en el periodo helenístico de la literatura griega. Esta época que estamos refiriendo de Homero es el periodo jónico o arcaico, el periodo antiguo donde había oralidad, ya que la escritura todavía estaba en ciernes. El verso es el hexámetro, un verso de 16 sílabas métricas. Obviamente la lengua original de composición es el griego del dialecto jonio. La figura que acabamos de indicar, el epígrafo, que tiene forma de frase, y la visión de la vida en ambas obras es variable. En el caso de la Ilíada se ve como una lucha constante en la que las virtudes máximas son la fuerza y el valor. En otras palabras, tú debes manifestar fuerza y valor, ser un aristócrata entrenado y valiente que luche en la batalla y destaque como uno de los mejores. Ese es el ideal del mundo de los griegos de la época. La lucha constante en la vida debe demostrar valor y fuerza. En cambio, en la Odisea, la vida es vista como un viaje difícil, donde hay que sortear obstáculos usando la astucia e el ingenio. Es la otra perspectiva. Aquí tenemos a Aquiles, a Héctor, el héroe de Troya que defiende su ciudad. Aquí tenemos a Odiseo, un héroe que también demuestra gran fortaleza física, pero su principal habilidad va a ser la inteligencia para vencer obstáculos que de otra manera no podría él sortear. El tema también va a variar. En la Ilíada, el tema principal es la cólera de Aquiles. Ustedes deben recordar que al inicio Homero lo anuncia. Canta, oh musa, la cólera de Aquiles. Su cólera funesta que causó infinitos males a los aqueos y mandó gran cantidad de almas de héroes a Hades. ¿Por qué a los aqueos? Los aqueos son los griegos de la época. Y Aquiles es un aqueo. Sin embargo, Agamenón, el rey de los aqueos, lo va a ofender a Aquiles y él se retira de la batalla. Le pide a su madre Tetis que le ruega a Zeus, el dios supremo, que permita que los troyanos, al mando de Héctor, venzan en la batalla y así Agamenón humillado vuelva a pedirle perdón. Aquiles logra su propósito, Héctor vence a los aqueos, pero en una parte en que Héctor llega hasta el campamento y llega a quemar los barcos, Patroclo, con la indicación de Aquiles, con el permiso de Aquiles, lo envía con su armadura y es asesinado por Héctor en batalla. Aquiles retorna a la pelea entonces en busca de venganza, mata a Héctor en el duelo más importante, humilla el cadáver, hasta que Príamo, el padre de Héctor, el rey de Troya, logra convencer conmoviendo a Aquiles que le devuelva el cadáver, porque con dinero no quería Aquiles. Aquiles dice, no alcanza el dinero en el mundo para pagar lo que vale tu hijo porque él le quitó a Patroclo, el ser que yo más quería. Ahí demuestra la amistad como tema también. En
Finalmente Príamo conmueve a Aquiles. Él mismo se compara con más anciano, con el padre de Aquiles, que es Peleo, un gran héroe que es anciano también, y Aquiles devuelve el cadáver conmovido. Con los funerales de Héctor, entonces acaba ahí la Ilíada. Dura 51 días la Ilíada, recordemos. Se inicia con la peste en el campamento aqueo, termina con los funerales de Héctor. En cambio, la Odisea, el tema principal es el retorno de Odiseo. Odiseo es el héroe que también aparece en la guerra de Troya, y en Ilíada también aparece como uno de los protagonistas. Pero ahora vamos a ver los 40 días en los que él logra retornar a su hogar. Primero debe llegar a la isla de los Feacios. Allí narra sus aventuras en los Feacios. Él ha perdido a todos sus hombres después de 3 años de aventuras. Luego vivió con la ninfa Calipso durante 7 años en una isla muy alejada. Ella no le permitía partir porque estaba enamorada y él no quería casarse con ella, porque él permanece fiel a su esposa Penélope. Finalmente Odiseo, con ayuda de los Feacios, llega a Ítaca, pero se enfrenta con los pretendientes de su esposa Penélope. Él, para vencerlos, tiene que usar la astucia y el apoyo de Atenea, ya que son cerca de 50 varones, toda la aristocracia, nobles, poderosos, guerreros. Él logra vencerlos con la astucia, con ayuda de su hijo Telémaco y algunos esclavos leales. Los mata después de la prueba del arco, engañándolos, haciendo que sus esclavos leales le quiten las armas, escondiéndolas. Y luego de matarlos, se reencuentra con Penélope, se reencuentra con su padre, que era Hércules, anciano, él también, su padre del padre de Odiseo. Vienen los familiares de los pretendientes a buscar venganza y Odiseo quiere pelear contra ellos. Una guerra civil en Ítaca, en la isla. Sin embargo, Atenea hace que hagan las paces, porque Zeus no quería que se haya más sangre. Entonces, con las paces termina la Odisea. Inicia con la reunión de dioses en el Olimpo, quieren discutir el futuro de Odiseo, decide que regrese a su hogar, y termina estos 40 días con las paces entre Odiseo y los gitacenses. Se entiende que ahora, como hay paz, vuelve a ser el rey y termina la anarquía en la que han estado Ítaca por 20 años. Recuerden, 10 años de guerra, 10 años fuera de la guerra, termina, y más 20 años que ha salido de su casa. Penélope lo esperó 20 años, la fidelidad. ¿Está bien? El amor en la patria y en la familia, otro tema importante de la Odisea. El retorno y venganza de Odiseo sería el tema principal. En cambio, venían otros temas que aparecen: la guerra y sus funestas consecuencias y la mortalidad del ser humano. Príamo le dice a Aquiles en su momento: tú también podrías morir, Aquiles, y tu padre Peleo no te va a hacer el funeral. ¿Cómo se sentiría él? ¿Entiende mi dolor? Y Aquiles sabe que él morirá muy pronto, porque están llegando al 10º año de guerra. La Ilíada transcurre 51 días a inicio del 10º año de guerra. Así que Aquiles sabe que pronto morirá porque su madre le dijo, la diosa Temis: si peleas hasta el final, morirás en la guerra. Y efectivamente, después de acabada la acción de Ilíada, según las leyendas, Aquiles muere. Eso demuestra la mortalidad del ser humano. Él se conmueve de tiempo porque sabe que va a morir y su padre no le puede hacer el funeral. ¿Está bien? Vemos entonces en estas 2 obras el horizonte del amanecer de la literatura occidental. La literatura griega va a ser la que forme la tradición literaria. La continúa después la literatura ática, después del Cleófano con la tragedia griega, que será el tema de nuestra siguiente sesión.